En Puentes creamos, utilizamos, producimos podcasts para movernos a través de la ciencia, el cine, el teatro, los videojuegos, la maternidad, la música, Star Wars, Los Simpson, el diseño, el arte, el agua. Ahora nos movemos para estar más cerca de ti. Este 28 y 30 de marzo estaremos en vivo a través de Facebook desde la Universidad Anáhuac México Norte y México Sur, presentando Puentes a cabina abierta. Te invitamos a acompañarnos y seguir nuestras visitas a más universidades del país. De gira, construyendo puentes hasta ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y hoy vamos a hablar de una de las películas más esperadas de este todavía naciente 2017. Recuerdo muy bien el año pasado, en el último tercio del año pasado, cuando se publicaron primero unas fotos sobre el rodaje de Trainspotting 2, que le dieron la vuelta al mundo, ¿no? La fanaticada amante de los 90, entre los cuales yo me confieso miembro de, se emocionaron con unas fotos que no decían nada de nada. Eran unas fotos ahí completamente X, en las que veíamos a Danny Boyle pues me imagino que estarían en Edimburgo, ¿no? Acompañado de un par de actores, entre los que se encontraban Ewen Bremer, pues así, ¿no? Con unas cámaras atrás, nada del otro mundo, y la gente se volvió loca. Luego se publicó un video preliminar en donde no se nos mostraba otras cosas, sino escenas de la película de los 90 Trainspotting, a manera de avance preliminar, exacto, tal cual, y que no decían nada de la supuesta segunda parte, que ya se estaba, además, para esas fechas, nos decían, se estaba terminando de filmar. Y ya para cerrar ese año, por ahí de noviembre, se publicó el primer avance real de lo que ya tenía nombre. Antes no se sabía muy bien cómo se iba a llamar la película, terminó llamándose T2 Trainspotting. Y en México, por supuesto, habiendo cometido el pecado de haberle puesto a la primera parte La vida en el abismo, en México se va a llamar, y así apareció cuando se subtituló el avance, como T2 Trainspotting La vida en el abismo. Entonces, en esa confusión, mucha gente y muchos fans están muy emocionados por el estreno de esta película, con la cual pues creen o se pretende se haga un homenaje al espíritu de lo que nos entregó Danny Boyle hace más o menos 20 años, si no es que más. Y justo para hablar de esa película, porque sí, como les digo, es muy esperada, la película ha sido muy comentada, todo el mundo ya presumió, yo ya la vi, vamos a hablar de ella. Entonces, no a mi pesar, no quiero que suene como algo obligado, o sea, hay otras películas de las cuales uno no quisiera hablar y sí se acaba hablando, esa es otra historia, pero aquí en el programa de estreno, que es donde recogemos el estreno más emocionante o más importante de la semana o más significativo, vamos a hablar de la segunda parte de Trainspotting, que ahora veremos si está bien o mal nombrada, y justo para eso, justo para hablar de ella, justo para desmenuzarla como se debe, llamamos al paladín de la crítica, al Robin de la crítica cinematográfica, Sergio Huidobro, buen amigo mío que está nuevamente aquí con nosotros para hablar de una película que además vimos juntos. Sergio, bienvenido, muy buenos días, estamos grabando en la mañana, una mañana de fin de invierno muy peculiar, hace un frío, el viento está frío, sí. Ayer llovió toda la noche, pero el sol está a todo lo que da. Está soleado y frío. Está soleado y frío, que es como deben ser los inviernos en esta ciudad. Ya vamos a acabar. Sergio, bienvenido. Mil gracias por estar de nuevo en Cine Garage. Muchísimas gracias. No sé cuántas van. Justo discutíamos eso hace rato, pero yo como Juan por su casa. No, mira, mientras tú puedas, adelante. La gente te celebra. Entonces,
Yo no dejaré de invitar gente talentosa a los programas de Cine Garage. He de decir, no se ha colado nadie. O sea, todos mis invitados están en nivel. Eso sí lo puedo presumir. Yeah. No ha habido colados. Yeah. Entonces, mientras tú puedas y estés dispuesto y no nos cobres más de lo que nos cobras ya, estarás cordialmente invitado a estos episodios. ¿Por qué invité a Sergio? Por muchas razones. Número uno, porque efectivamente es una de las voces ya ni tan emergentes. Ya se está colocando en el nivel que le corresponde, aunque por su edad pues todavía se le considera un cachorro. Sin embargo, Sergio ya está en nivel. De hecho, vengo leyendo un libro en donde Sergio colaboró con un texto coordinado por el buen Hugo Lara, y del cual hicimos un programa que se llama Dos amantes furtivos, el cine y el teatro mexicanos. Se los recomiendo mucho. Hay un programa justo de ese libro, entonces búsquenlo. E invité a Sergio justo por eso, porque nuestra diferencia de edad nos hace tener una perspectiva completamente diferente, tanto del fenómeno Trainspotting, de la primera parte, como de lo que se pretende va a llegar a ser esta segunda parte. Claro. T2 Trainspotting, La vida en el abismo, se llama, número 1. ¿Cómo nos vamos a referir a ella, mi estimado Sergio? Tú que la viste en la misma función en la que estaba yo, en donde Sony amablemente nos invitó a su muy bonita sala de proyección. ¿Cómo se refiere uno a esta? ¿Cuál sería el nombre real de esta película? Creo que yo me siento más cómodo diciéndole Trainspotting 2 Ajá. que cualquiera de los T2 o Trainspotting La vida en el abismo 2, Trainspotting 2 La vida en el abismo. Número 1, ¿qué opinas del nombre La vida en el abismo? Del México aquel. ¿De qué año es esa película? ¿Del 92? Del 96. Del 96. Era otro país. Era otro país. Me parece que en ese momento la distribuidora era Quality Films de la película original. Porque el DVD era de Videomax. O sea, era una productora, digamos, local de perfil entre mediano y bajito, pero que se anotó un éxito mayúsculo con esta. Sí, porque nadie veía venir el trancazo de esta película. Porque nadie la veía venir, exactamente. Me parece que ese título o subtítulo, La vida en el abismo, le da a la película cierta carga moralizante que no está en la película original ni en la novela original, pues. ¿Tú leíste la novela? Sí, yo también. La primera. Esta no. Además, la novela porno, que es la segunda parte, escrita también por Irving Welsh. Que no es exactamente una adaptación. Sí, no tiene caso hablar de la novela, porque nada de lo de la novela, excepto un par de cositas muy circunstanciales, ¿no? Como el encuentro de ellos o los planes de ellos de moverse de su ciudad, que es Edimburgo. No hay nada de la novela en esta película. Sí, no. Y me imagino que fue porque Danny Boyle, y es aquí donde vamos a ahondar en la desgracia del nombre, Danny Boyle quiso hacer una versión mucho más actual de sus personajes en la película, en Trainspotting, con respecto al paso del tiempo real. Es decir, si se hubiera adaptado porno, tal cual está en la novela, o no tal cual, pero por lo menos mucho más ligada a la novela, como sí lo es Trainspotting, a la novela Trainspotting, los personajes se habrían sentido fuera de época con respecto a nosotros. O sea, la película debería haber estado ambientada en el 2000, no en el 2017. La gente que crea que seguimos en los principios del siglo XXI tan mal. Sí. O sea, ya estamos en la segunda década. Estamos al primer cuarto del Exactamente. Entonces, creo que los personajes se habrían sentido fuera de época. Deberíamos haber tenido una película de época. Como Danny Boyle es una persona muy inteligente, dijo, no, voy a contar con lo que estos personajes creados por Irving Welsh estarían viviendo con respecto a aquella película en el 2017. Y curiosamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, Sergio, y por ahí creo que podemos empezar a hablar de la película. Si bien Trainspotting no tenía una carga moralizante sobre el uso de drogas, sobre el sexo, sobre los excesos, en 1996, todo lo que le ocurre a sus personajes, y hablo de Danny Boyle, en T2, que es como yo me voy a referir a la película, también carece de carga moral. No hay, hasta donde yo veo, un señalamiento de por haberse drogado toda su juventud ahora están como están. En esta. Creo que esa carga moral tampoco existe, con lo cual el tercer nombre, La vida en el abismo, tampoco viene al caso,
Pero a partir de ello me hace admirar todavía más lo que Danny Boyle consiguió en esta segunda parte. Esto que acabas de decir, excepto yo diría en algunos momentos del personaje de Robert Carlyle, sí, de Begbie. Sí. O sea, más o menos. Sí, pero a lo que voy no voy a ver a estos muchachos como almas perdidas debido a sus excesos y al disfrute de su juventud. Sí, no. Obviamente de repente dicen, es que, o sea, si ninguno dice, si no me hubiera drogado, ¿qué habría pasado? En realidad, y desde mi punto de vista, ahora vamos a hablar un poco, no creo que sea pertinente hablar de la historia, no sé qué opinas tú, dar la sinopsis de la película. No, quizá en una línea general, pero no. Una línea general es el reencuentro de sus personajes 20 años después. Es así de sencillo. ¿Qué pasaría si estos personajes que ya conocemos y que hemos visto 20 veces, porque la gente ha visto esa película 20 veces, se reencuentran en un mundo que es completamente diferente al de 1996? Claro. Creo que la idea de Danny Boyle es reflejar el cambio del mundo del 96 hacia el nuestro, que por supuesto cambia a los personajes, y tratar de contarnos cómo se transforman o cómo es que se mantienen, ahora veremos, las relaciones humanas a través de sus personajes. Me explico. A ver si tú estás de acuerdo o no conmigo. Danny Boyle es una persona muy interesada en relatarnos las relaciones fraternales de sus personajes. Si ustedes recuerdan Tumba al ras de la tierra, que es un thriller, que es su primera película. Que es además su primera película y que según yo es la mejor película que ha hecho hasta la fecha. Sí, yo también, sí. Incluido Trainspotting, y se aceptan los trancazos desde ahora. Su interés real alrededor de este thriller casi psicológico que pinta en Tumba al ras de la tierra es mostrarnos la fragilidad de las relaciones humanas fraternas, es mostrarnos cómo en muy poco tiempo y por causas realmente banales, el hombre es capaz de traicionar al hombre. Algo que también ocurre en Trainspotting, ¿no? Y algo que también ocurre en The Beach. Y algo que también ocurre en muchas películas de Danny Boyle. Y creo que esta nos regresa a ese Danny Boyle al decir, les voy a contar cómo el hombre es un desgraciado con el hombre siempre. No como una bola de drogadictos desperdiciaron su vida, porque si a esas vamos, en el mundo que vivimos, la vida de todos está desperdiciada. O sea, el mundo perdió una década en los 90 y la volvió a perder en los 2000 y por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso hay gente como Trump siendo presidente. Pero eso no lo quiere contar Danny Boyle, lo quiere reflejar en la película. No sé si estés de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo y parcialmente de acuerdo, que es lo más sano para iniciar un debate. Parto otra vez del título, de lo que tú dijiste, La vida en el abismo, que si queremos como subtítulo tiene un propósito más mercadológico, como de atraer, como de crear cierto morbo, expectación, y que obedece a otros subtítulos que se adoptaron en los 90 con este mismo fin, como Tiempos violentos para Pulp Fiction o Vidas perdidas para Kids, ¿no? Que ya inducían a ciertas lecturas de la película que no estaban en absoluto y que a veces incluso contradecían el espíritu original de los guiones, ¿no? O sea, era como ponerle un título porno a una película erótica. Sí, exacto, ¿no? Exacto. O al revés. Entonces, por aquí empieza la intención más o menos moralizante con la que se podría leer la primera película desde esta perspectiva. Te cuento una anécdota. Cuando la primera película salió, yo tenía 8 años. Conocí su existencia a través de la revista Cinemanía, ya desaparecida, ¿no? ¿La mexicana? Sí, la mexicana. Fíjate, yo ya escribí ahí. ¿Tú escribías? Yo empecé en Cinemanía. Mira. Es probable que ese texto sea mío. Podría ser, mira. No empiecen a llorar por la nostalgia. Es probable que ese texto sea mío. Yo era una persona mucho más joven, por supuesto. Siempre agradeceré a Cinemanía haber aceptado mis incipientes textos, pero no recuerdo si yo escribí ese texto. Lo que sí recuerdo es haber leído la novela para escribir un texto. Okay. Probablemente sea ese. Eso ya es bastante. Eso ya es mucho que decir. Y la leí en escocés. ¡Wow! Sí, me tardé como 6 meses. No es una novela fácil de leer. No, me tardé como 6 meses. Sí, no. Bueno, me enteré de la película a través de esta revista y la vi después en video, en DVD, no me acuerdo. Por primera vez la vi en mi casa y la primera vez que la vi en el cine fue en un ciclo, me parece que patrocinado por la UNESCO,
sobre combate a las drogas. Combate a las drogas. Sí. Okay. O prevención de adicciones, alguna cosa así. Okay. Fue la primera vez que yo vi Trainspotting en pantalla grande. De ahí la ironía, ¿no? De leer esta película como una suerte de denuncia un tanto moralizante, una suerte de llamado a la acción contra las vidas perdidas, ¿no? Porque la película no va por ahí. Es bastante más compleja, más tramposa y, si queremos en algún sentido, más peligrosa que eso, ¿no? Que una simple denuncia, como si podría ser Kids, por ejemplo, que Kids sí es un poquito más un llamado de alerta, ¿no? Sí. En esta segunda película... yo la siento como... Bueno, está planteada como un regreso 20 años después, como una reunión de exalumnos, ¿no? Por ejemplo, más o menos, como cuando te vuelves a ver con tus cuates de la prepa. Ajá. 20 años después, pues por supuesto unos tienen más panza, menos pelo, las canciones más canas, hijos, las canciones ya no las bailas igual. Exacto. Los chistes, o no las bailas, ya no te dan risa los mismos chistes, o ya no entiendes los chistes de los que se reían, o al revés. Más o menos así siento esta película. No siempre en el buen sentido, porque me parece que Danny Boyle también ha envejecido a la par que sus personajes. Claro. Es un cineasta, tú lo acabas de decir, su primera película, Shallow Grave, es para mí también la mejor película que ha hecho, y es un cineasta que ha venido un poquito de más a menos, con ciertos repuntes, ¿no? Pero algunas cimas, pero es notorio también que su película más uplifting, digamos, Slumdog Millionaire, Quisiera ser millonario, su película como más inspiradora. Más inspiradora, más positiva, más enérgica en ese otro sentido, sea la que lo posicionó en la industria de los premios y de todo esto, ¿no? Le ganó el Oscar y todo esto. Pero creo que está lejos de la complejidad moral que tienen sus primeras películas. Slumdog Millionaire, sí. Slumdog Millionaire, sí. Y esta segunda película, te digo, la siento un poquito así como el revisitar a tus cuates de la prepa, darte cuenta de lo mucho que ha cambiado para mal y de las cositas que han cambiado para bien, pero sobre todo, pues darte de frente con esas realidades, ¿no? A mi gusto, la película se queda un poco a media tinta, o no alcanza lo que debería haber alcanzado, lo que yo habría esperado, en cuanto a esta meditación sobre el paso del tiempo, sobre estos personajes, ¿sabes? La pienso en contraste con la trilogía de Richard Linklater, con la trilogía Before, sí, donde es un ejercicio en un registro completamente distinto, pero donde también revisitábamos cada cierto tiempo a una pareja de personajes. Sí, o sea, Before Midnight, Before Sunrise, y la última es Before Sunset, ¿no? Sunset, Midnight. Esas tres. No importa el orden que la vean, además. Sí. Y que era un ejercicio similar en ese espíritu, ¿no? Donde revisitabas a personajes y que realmente habían pasado por el lapso del tiempo. O sea, real. El actor había envejecido lo que debió haber envejecido el personaje. Exacto. No es como Crepúsculo, ¿no? Que se supone que hay paso del tiempo y en realidad filman las películas una detrás de la otra. Sí, exactamente. Y en esta me hubiera gustado ver a un Danny Boyle un poquito más consciente de estas posibilidades de su material, ¿no? Me parece como que le cede mucho la tentación de entregarse otra vez al desmadre y de recuperar lo irrecuperable, que es la juventud de 20 años atrás. Ok. Eso es lo que no me gusta de la película. Si quieres, síguele con... Y ahorita hablamos de lo que sí me gusta de la película. Muy bien. Yo lo único que creo, y revisando además, el guión es del buen John Hodge. Igual que la primera. Que ha escrito exactamente los guiones de muy buenas películas del propio Danny Boyle. Shallow Grave, Tumba al ras de la tierra, es de él. El guión es de John Hodge. Trainspotting, el guión es de él. A Life Less Ordinary también es de él. The Beach es de él. Y de ahí no volvió a trabajar con Danny Boyle hasta esta película. Solo su primera etapa, digamos. Entonces dejaron, digamos, de trabajar juntos en el 2000. Hay 17 años de separación entre su guionista y Danny Boyle. Lo menciono porque a mí se me hace un dato interesante. Porque obviamente esos 17 años la manera de filmar de Danny Boyle también cambió. Claro. Y de alguna forma muy sugerida, y esto lo digo... Va a sonar a estropeo para mucha gente, pero pues en realidad no lo es, porque es cuestión de estilo. Danny Boyle nos dice, muy al principio de su película, así se veían
los 90. Es una edición y un montaje muy parecido a lo que tenemos incluso en los avances de Trainspotting, pero luego la película se apacigua y nos empieza a contar las cosas con otros tonos. Se vuelve más contemporánea. Se vuelve más contemporánea. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y aquí me va a salir lo fan de Danny Boyle, he defendido prácticamente todas sus películas, desde mi punto de vista, lo que Danny Boyle está haciendo es justo lo que Marvel, por ejemplo, no se atreve a hacer, o incluso lo que Star Wars tampoco se atreve a hacer, aunque son motivos completamente diferentes. Star Wars sabe que tiene que cuidar, no tiene que cuidar, Star Wars sabe que el modelo narrativo de la primera película se tiene que replicar hasta el infinito, por razones que además en el programa de Alianza Rebelde ya se han discutido también al infinito. Así es Star Wars, no hay manera de alterarlo. Porque además no es una película ni siquiera ubicada en este planeta, es otro género, es otro... Funciona en sus propios términos. Exactamente. Y está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Lo que sí tengo en contra es cosas como las que hace Marvel, cosas como las que hace la serie, incluso X-Men, y aquí voy a sacar del paquete a Logan, que es decir, ¿qué están esperando los fans? Están esperando una película que se vea así, no importa que la película referencia sea de hace 15 o de hace 17 años, están esperando una película con los personajes así, que hagan esto y que termine de esta forma. Y están haciendo películas a la medida de las expectativas de los fans, lo cual se me hace muy peligroso y además completamente aburrido. Danny Boyle, desde mi punto de vista, tenía el encargo, y no sé qué tanto le torcieron la mano o no, desde mi punto de vista también parece que no se dejó, tenía el encargo de hacer una película a medida para los fans, ¿no? Porque si te acuerdas, la película se habló desde que iba a estar ambientada, inspirada en porno, que Irving Welsh iba a hacer el guión, bla, bla, bla. O sea, estaba como muy metida en el mundo Trainspotting. Y que al final no está realmente involucrado. Porque a Danny Boyle no le importa. Porque según yo, el propio Danny Boyle está diciendo, eso ya lo hice hace más de 20 años, yo soy otra persona, estos personajes deberían ser otra persona, el cine es diferente, ¡pum! No les voy a hacer una película para los fans. Uh-huh. En consecuencia, mi materia prima va a ser la nostalgia, lo que todo mundo está esperando, que yo vuelva a ese planeta llamado La vida en el abismo y no me salga de él. Y lo que hace Danny Boyle en los primeros 15 minutos es enseñarnos ese planeta y luego sacarnos de él y decirnos, ¿qué crees? Ahora estamos en este. Porque si no te has dado cuenta, el mundo ha cambiado muchísimo. Y si tú no has cambiado con él, estás viviendo en un grave error. Rafa Sarmiento tuvo a bien enseñarme él suele apuntar frases de las películas durante las funciones. Yo tomo otro tipo de apuntes, pero él va apuntando frases o se acuerda de ellas muy bien. Y hay una frase en la película en donde... ¿Quién le dice a quién? Creo que... ¿Eres turista en tu propia juventud? Número uno, sí, Simon, Sick Boy le dice a Renton. De hecho, en la misma escena, le dice, nostalgia, tú estás aquí por la nostalgia. Eres un turista de tu propia juventud. Sí, sí. Y lo que está haciendo Danny Boyle a través de frases como esas es decirnos, dejen de hacerlo, por favor. O sea, no pueden estar viviendo en los 90 cuando el mundo está como está en el 2017. Dejemos la nostalgia de lado y vamos a ver qué se puede hacer, porque si no nos va a llevar a todos el tren. Y me parece muy significativa la escena en donde Spud, en una estación abandonada de tren, llamándose la película Trainspotting, tiene una memoria ahí que no voy a revelar, ¿no? Pero hay una memoria en lo que está viviendo Spud, en donde pues, un borracho les dice, o sea, están haciendo Trainspotting en una estación abandonada, no hagan eso, ¿no? O sea, número uno, el pasatiempo de los 90 no puede ser el pasatiempo del 2017. Número dos, si ustedes están haciendo Trainspotting en una estación abandonada, están viviendo en una estación abandonada y no pueden seguir haciendo eso. Y según yo, el gran mensaje de la película, o por lo menos la gran idea que Danny Boyle quiere comentar es, déjenme en paz, no voy a volver a hacer esas películas, voy a hacer otras películas, dejen en paz a estos personajes. Y sí es como agitarnos un poco la cabeza y decir, olviden la nostalgia, no se puede vivir de la nostalgia, por lo menos no todo el tiempo, como
nos plantea a sus personajes en un principio. Creo que al principio de la película nos presenta a todos, excepto a Renton, viviendo un poco con líneas muy directas a su propio pasado, para bien y para mal. O sea, para ellos, para estos personajes, lo que han hecho bien hasta la fecha tiene que ver directamente con ese pasado, no con su presente. Y lo que les está saliendo mal, encuentran la culpa de esos errores también en ese pasado, cuando probablemente está mucho más cerca. Para mí esa es la gran idea de la película, y justo por eso me parece muy notable que, siendo el guión de John Hodge, el original, el de Trainspotting, lo rescaten a él otra vez y digan, ¿tú cómo has cambiado? ¿Cómo harías de estos personajes a los cuales tú desarrollaste para el cine ahora en el 2017? Y esto que acabas de decir se refleja bastante bien en la dinámica, en la nueva dinámica que tienen estos 4 personajes. Claro. En esta nueva película. El macho alfa ya no es el macho alfa. El macho alfa ya no es el macho alfa, ya es padre, ya es esposo. Malo, pero ya es padre. Sí, no, es un mal esposo. Sí, ¿no? sí. Los 4 personajes que retoma esta secuela son Renton, Spud, Sickboy y Begbie. Había otros por ahí, Tommy, que evidentemente pues, se murió en la primera. Que no había manera, a menos que esto fuera Rápidos y Furiosos, sí, exactamente. No había manera de rescatarlo. El personaje de Kelly MacDonald, ¿cómo se llama? La que era una colegiala. Ahora te digo. Tiene una aparición también en esta película, pero esta T2 está centrada en la relación entre estos 4 personajes que mencioné, y es bien interesante ver esto que acabas de decir, Renton, por ejemplo, que viene de regreso de Ámsterdam, pero sobre todo viene de regreso de muchísimas cosas. Sí. Viene a reencontrarse con Edimburgo, esperando encontrar el tiempo detenido en el momento en el que él se fue, y tratando de hacer las paces, ¿no?, con sus antiguos camaradas. A los que traicionó. Y mientras que en la primera película Renton es el personaje que, traición mediante, es el único que parece haber encontrado un camino hacia adelante, el único que logró limpiarse de la heroína y salir adelante, irse de ahí y abandonar todo este mundo. Diane se llama el personaje. Diane, exactamente. Mientras Renton era el único que parecía haber escapado de toda esta esfera hiperviciosa, en esta nueva película es el personaje que se encuentra más atascado en esa añoranza, ¿no?, de glorias muy entrecomilladas pasadas, ¿no? Pero me parece muy conmovedor, por ejemplo, el progreso que tiene Spud como personaje, que en esta película deja de ser el loco de la colina, ¿no? La mascota del equipo. La mascota del equipo, y encuentra un arco dramático realmente muy emotivo en esta segunda parte. Es el único que sale con Chava, digamos. Ya hice un pequeñito spoiler por ahí, pero no les voy a decir ni quién ni cómo. Ni cómo, no. Ajá, pero bueno, Spud me gusta mucho como empuje para adelante, ¿no?, que tiene en esta secuela. Y por el otro lado, Begbie, que tiene también un desarrollo un poquito más moralizador, si quieres, sobre todo en la última escena en la que aparece con su familia, pero que también, como dices, ¿no?, el macho alfa que se encuentra ya domesticado, pero que aún así no se logra desprender de sus rencores, ¿no?, del resentimiento. Claro, porque de alguna forma es el que de manera más obvia, y no voy a decir por qué, sí está encerrado en una cápsula del tiempo. Sí, ¿no? sí. O sea, para él sí el tiempo no ha pasado. No hay nada de ciencia ficción ni nada. Simplemente cuando vean la película se van a enterar cómo es que, por la circunstancia de Begbie, pues no sabe lo que es el mundo allá afuera. Pero lo más curioso es que sus otros colegas, probablemente Spud no, y es quizá por eso que eres el que tiene el arco dramático más trascendental de la película. Sus otros colegas tampoco se están dando cuenta del paso del tiempo, ¿no? Como dices, Renton vuelve a Edimburgo esperando encontrar al Edimburgo del 96 y lo recibe una ciudad completamente transformada, mucho más turística. Creo que además el término turista nos sirve para analizar mucho la transformación de los personajes, ¿no?, que son turistas de su propia juventud, y del cine mismo. Para mí... Renton vuelve a Edimburgo, una ciudad, pues digamos que la limpiaron,
¿no? Le quitaron sanitizada. Exactamente, ¿no? La desinfectaron de cosas que ahora la casi extinta burguesía considera que hay que desinfectar, ¿no? Hay microbios sociales que el gran dinero no quiere que esté en las ciudades, y pues lo que está pasando en el mundo también le pasa a Edimburgo, y de repente Renton se encuentra como uno de esos microbios de los cuales la sociedad quiere deshacerse. Sí, que es una ciudad que en este sentido sigue el modelo de cualquier otra de las ciudades o capitales de la Unión Europea, ¿no? Del mundo. Como de ciudad sanitizada con la limpieza de un McDonald's, llena de tiendas de franquicias y que permite el libre paso de los turistas sin tener que encontrarse con suciedades como la migración. Claro, la gentrificación. Exacto, la gentrificación. De hecho, la película menciona varias veces la gentrificación como uno de los males de la sociedad, y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿no? Sí. Se me hace interesante eso, ¿no? Entonces déjame hacer la pausa de este episodio, y volvemos con lo que sí te gustó, mi estimado Sergio. Venga. ¿No? Que debe ser la otra mitad de la... El comentario puntilloso sobre el Brexit que tiene la película, por ejemplo. Venga, con eso vamos a empezar. Ahora venimos. Venga. La batalla empezó en medio de una oscuridad total, y después de haber comido a escondidas 6 barras de chocolate, 3 cucharadas de chile piquín, un plato generoso de frijoles, 4 huevos cocidos, plátanos fritos con leche condensada, atole de cajeta, una pequeña porción de mole rojo y, para rematar, una cucharada de aceite de hígado de bacalao. ¡Qué asco! Hacía calor y el aire de mi habitación estaba tan cargado de tensión que respirar profundo no era suficiente para mantener la calma y controlar la náusea. Mis sentidos estaban alerta, mi arma de ataque en proceso y casi lista para ser utilizada. Era necesario esperar a que todos mis enemigos estuvieran juntos, tan cerca de mí que casi pudiera tocarlos al extender los dedos de la mano, aunque esto significara lo que fuera. El señuelo estaba funcionando. Cualquier amante del mal cae ante el olor de un pedazo de carne putrefacta. Primero entró a mi guarida el tiranosaurio Rex. Sus colmillos brillaban con la poca luz que se filtraba de fuera, como dagas recién afiladas. Tras él, 4 velociraptores, 8 robahuevos y el temible Godzilla. Después se adentraron el Kid Acero Zombie, acompañado de la tarántula gigante, esa que no para de segregar un material viscoso por su boca. Del lado de mis pies pude sentir el roce de los pelos del hombre lobo. La respiración se me cortó cuando descubrí que en sus fauces descansaba carcomida una pierna de Barbie. El lloriqueo de la muñeca sin cabeza era escalofriante. Sus pasos retumbaban insoportables en mis oídos y estuve a punto de perder la calma. Los malos de esta historia estaban juntos. El momento ideal para acabar con ellos, con sus maldades, sus injusticias, con su tétrico aspecto, finalmente era mío. Cerré los ojos y me concentré profundamente en el interior de mi ser. Y lentamente pude sentir como mi arma mortal despertaba rugiendo como un oso lastimado. Poco a poco viajaba entre mis entrañas, por mi largo intestino buscando una salida. Y de repente, un ruido estruendoso. La bomba de olor mortal salió disparada por entre mis pompas. Rápidamente me puse la máscara contra gases y prendí la linterna para constatar con mis propios ojos el derrumbe de mi enemigo. Uno a uno fueron saliendo cual piltrafas de debajo de las sábanas de mi cama. En primer lugar, y gracias a sus habilidades humanas, mi hermano, por supuesto, expulsado al igual que los demás por un olor fétido, penetrante, asqueroso, gritando quejidos y malas palabras. Yo observaba complacido cómo mi arma ingeniosa daba excelentes resultados. En breve el campo de batalla quedó desierto y yo, gritando de gozo, me coronaba por primera vez y con gran orgullo como el ganador absoluto de la batalla contra mi hermano mayor y sus pérfidos juguetes. Paz desde ahora en este reino, y pobre de aquel que siquiera piensa en profanarla. La Gran Batalla, un cuento de Ana Paula Rosales, con diseño de audio de María Garcés. Feliz Día del Niño. Puentes, 2016.
Muy bien, estamos de regreso. El Brexit, Sergio, hay una... que además creo que era parte de los grandes beneficios de la película del 96. Hay un análisis social bien interesante, muy bien acomodado, con puntos críticos muy certeros de parte de Danny Boyle y de John Hodge, como por supuesto también los tiene la novela de Irving Welsh. No hay que dejarlo de lado, ¿no? Claro. Creo que la raíz de estas dos películas es muy, muy importante. Y yo sí le diría a la gente, si no han leído las novelas de Irving Welsh, cualquiera de estas dos o otras tantas que tiene una serie de cuentos también muy, muy interesantes. Les recomiendo que lo hagan. No afecta a su visión de la película, porque de hecho Trainspotting, la novela, es completamente diferente, especialmente en su última parte con respecto a la película. Y esta T2 no tiene nada que ver con porno, no, absolutamente nada que ver con la novela, excepto que pues, hay una conexión circunstancial con Ámsterdam, que es donde ocurre la gran parte de porno. Les recomiendo mucho que la vean, pero creo que sí hay, como siempre ha habido en las películas de Danny Boyle, una observación del mundo y en particular de Europa y por supuesto de manera muy singular de Escocia, a través de sus personajes y de las circunstancias. Sí, que es una observación que parece casi accidental en sus películas, porque nunca está en el primer plano, nunca está dicha de forma, excepto en ciertos momentos, en forma clara, pues, pero que envuelve el entorno, valga la redundancia, de sus personajes, ¿no? Y de sus historias. ¿Y cómo viste lo del Brexit? ¿Vas a hablar de eso? No, sí. Eso no es un estropeo, es todo lo contrario. Sí, no. Empezarle a dar profundidad a la película. No es un spoiler ni siquiera. De hecho, bueno, me regreso tantito a la primera. La primera, que está situada en un momento pre-Unión Europea, post-Muro de Berlín, post-Guerra Fría, donde Escocia todavía vive como en esta aura como de ser un país integrado, pero no, como aparte, pero no tanto. O sea, los personajes... Sobre todo, perdón que te interrumpa, es una Escocia... antes del referéndum de nos independizamos o no del Imperio Británico. Por supuesto, y la película tiene mucho de esto, quizá de forma más clara en esta escena que todos ustedes seguramente recuerdan, donde los personajes toman un tren para ir a ninguna parte, donde se bajan en una especie de llanos absolutamente escoceses, donde se ponen a beber y a despotricar contra el imperialismo inglés, contra Londres, contra Escocia misma. Contra Escocia misma, sí. Esta línea tan recordada de Renton, ¿no? Donde dicen, ni siquiera logramos que nos colonizaran una cultura decente, ¿no? Que es una forma de describir el ánimo general de cierto sector, sobre todo joven de la Unión Europea, del Reino Unido, perdón, de una Escocia que había terminado pagando los platos rotos de Thatcher, ¿no? De Margaret Thatcher, sin quererla ni de verla, y de decir, pero esto es una cosa de ustedes, de los ingleses, porque a nosotros. Sin embargo, estos personajes al mismo tiempo no tienen ningún contratiempo en irse a Londres, ir por viaje, a vender droga, a divertirse, lo que sea, ¿no? Entonces viven en este in y out, en este adentro y afuera todo el tiempo, pero también con esta identidad como fracturada, ¿no? Como sociedad, como nación. Si ustedes leen la novela, se van a dar cuenta de cómo está en un nivel mucho más profundo, porque la novela está escrita en escocés, está escrita realmente en la jerga de la juventud de Edimburgo de los 90, y a pesar de que mucha gente pues ha tachado a Irving Welsh de ser un escritor comercial, mercadológico, de estar interesado sobre todo en vender, de explotar el morbo de ciertas situaciones, lo que hace Irving Welsh en Escocia no es tan distinto de lo que hace Joyce con el irlandés, con la lengua dialectal, digamos, con la lengua de calle, con la jerga irlandesa en el Ulises y en Retrato del Artista Adolescente, ¿no? Ya se me van a decir, ve a comparar a tu abuela. No, bueno, pero a ver, estamos hablando de escritores. Estamos hablando de escritores, de un escritor de Escocia y de Irlanda. No, de Irlanda, claro. Cada uno con una relación ahí conflictiva muy especial con el Reino Unido, ¿no? Y esta segunda película... Y además son libros, tampoco es para que digan, uy, qué presumido, son libros que uno lee en la escuela. Son libros que uno lee en la escuela. O sea, a uno le dan el Ulises y el Retrato del Artista Adolescente dentro de la mochila que viene en la lista de útiles escolares. Exactamente. Y si no se los dieron, reclamen y vayan y los lean. Sí,
Sí, y bueno, tú me decías que leíste Trainspotting en escocés, la primera. Ya, la edición en inglés, que estoy entrecomillando, que trae toda la jerga en escocés y al final trae el glosario con los significados. Claro, porque es necesario, es realmente necesario. Si ustedes leen la traducción española, la de Anagrama, está traducida muy rara, de una forma tratando de mimetizarse con esta forma como jerga, como caló, pero los ponen a hablar en castellano, como en un castellano muy barcelonés, entonces los personajes terminan hablando como chicas Almodóvar y es una cosa rara. Si pueden leerla en escocés, si no, pues ni modo. Se van a tardar, pero les va a gustar. Sí, les va a gustar más. Y esta segunda película, ahora sí, llego al asunto del Brexit, una de las escenas más hilarantes de la película y a mi gusto una de las más logradas, donde, bueno, toma lugar en un pub. Renton y Siegboy se ven obligados a improvisar una canción anticatólica. Anticatólica, vamos a decir así, sí. Deja tu patriótica, con tintes casi fascistas. Sí, casi no. Sí, bueno, con un toquecito ahí medio totalitario que recuerda a las cruzadas y a la cristiada y a muchas otras cosas. Porque además el pub, ellos descubren, está como en una... Es como la sede de una fraternidad protestante. Sí. Pro-protestante. Es una cápsula del tiempo. Es una cápsula del tiempo. Ese pub y esos personajes están encapsulados en su propio tiempo. Exactamente. El resultado de la escena es todavía más hilarante. Sí. Ya lo descubrieron ustedes. Pero este comentario tan puntilloso de Danny Boyle hacia el sector de la población del Reino Unido que votó por el Brexit... por muy hilarante que sea, también es muy hiriente. Sí. Hablando de la situación de los personajes y de cómo estos personajes que han lidiado como pueden y con lo que tienen, con su propio pasado, con sus propios recuerdos y con su futuro, están insertos en una sociedad que ha hecho lo mismo que ellos, por mucho que los juzgue, los critique y los margine, ¿no? Que es una sociedad también anclada en sus propios vicios, en tradiciones frecuentemente rancias, y que, vaya, si no es un país adicto a la heroína, pero es adicto a muchas otras cosas, ¿no? Claro, que creo es donde, de nuevo, esta profundidad empieza a hacerse todavía más ancha. A la hora de señalar y de criticar, y usaste además una palabra muy, muy precisa para lo que yo quiero decir, hiriente. A la hora de herir la nostalgia de sus personajes, por supuesto Danny Boyle está hiriendo la nostalgia, bueno, de quien ve la película esperando encontrarse con lo que le dieron hace 20 años, pero también de un mundo en donde si hubiéramos aprendido a dejar la nostalgia atrás, si hubiéramos aprendido de los errores de nuestros presentes que ahora son pasados, no estaríamos viviendo unas elecciones como las que está enfrentando Holanda mientras grabamos este programa, en donde se escoge entre la ultraderecha y la derecha. Claro. No estaríamos temiendo unas elecciones como las que van a ocurrir en Francia dentro de muy poco. No estaríamos quejándonos de lo que está pasando en Estados Unidos después de unas elecciones como las que acaban de vivir en noviembre pasado. El mundo no estaría... Acabamos de vivir. De vivir, claro. Y por supuesto, el PRI no habría vuelto a la silla presidencial en México, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a decir, ay, claro, el mundo está mal. A ver, de los primeros que están anclados en su nostalgia y que no han aprendido de lo que ha pasado durante ya no 70 años, durante los primeros 15 años de este siglo, está México. Y si hubiéramos herido esa nostalgia para que se desinflara y hubiéramos entendido que este mundo es diferente, que necesita otras opciones, que necesita otra manera de nosotros de ser, no estaría el PRI en la presidencia, no estaría Trump en la presidencia y no estaríamos temiendo ni las elecciones holandesas ni las elecciones francesas. Y mira que nos salvaron los austriacos, porque ahí había también otro nido de fascismo claro, directo, que le supieron fíjate quién le vino a dar la vuelta a la ultraderecha, ¿no? Los muchachos austriacos. Sí. Y Danny Boyle lo que está haciendo es eso, decirnos, no podemos dejar de ver que el mundo no puede ser como hace 20 años, porque entonces, que es ahí donde justifico yo la repetición del modelo, a partir de un consejo de mi buen amigo Julio Martínez Ríos, la repetición del modelo Star Wars. Estamos construyendo la estrella de la muerte cada vez que la destruimos. Exacto. ¿Cuándo vamos a aprender? Y lo que quería mucho del público de Trainspotting era volver a ver la estrella de la muerte de 1996. No, el mundo va por otro lado, ¿no? Y creo que ahí es donde el humor sordo de la película, porque sí hay humor,
pero no es un humor explosivo de éxtasis como el que teníamos en el 96. En el 96, porque eran otras drogas, porque se divertía la gente de otra forma y porque los personajes y los actores tenían 20 años menos. Y el director. El director también, y el guionista, que eso es lo interesante de la secuela. O sea, no se dejen llevar por la idea de, vamos a volver a vivir lo que vivimos hace 20 años. No, para eso está Disneylandia. No, si quieren sentir lo mismo que sintieron hace 20 años, por eso Disneylandia no cambia, porque ahí está, ¿no? Una eterna infantilización del público y del mercado, que lo que están buscando es la comodidad, lo inmediato y revivir memorias que están ahí, que ya sabes que te van a gustar. Danny Boyle está proponiendo otro discurso. Y si se sientan decepcionados por no encontrar eso los convierte, y perdóname que se los diga, en los votantes del Brexit que aparecen en la película. Claro, en los votantes del PRI, en los votantes de Trump. Y Danny Boyle nos está sacudiendo la cabeza, empezando por él, para decir, no voy a hacer una película igual a la del 96. No tengo por qué hacerla. Olvídense de que las drogas ya no son las mismas. El cine ya no es el mismo. Aquella película está filmada en celuloide, esta película está grabada en digital. Y ya desde ahí merecerían análisis, nada más sobre eso, completamente diferentes al que acabamos de hacer aquí. Y por eso me gusta el cine de Danny Boyle. Parece que no, pero acaba siendo bien complejo. Porque además lo hace evidente, esto que dices del paso de 35 milímetros o 16, no sé en qué esté filmada yo creo que 35. Yo me imagino que en 35. Sí, yo también. Y esta nueva son estos brevísimos flashbacks que tiene esta película hacia secuencias paradigmáticas de ese otro momento, la carrera inicial, cuando Renton es atropellado, ya los verán ustedes en la película, y donde hace más evidente que nunca el paso del tiempo de forma visual, ¿no? En el paso entre una secuencia y otra, donde además podemos ver al Edimburgo de antes y al Edimburgo de ahora. Y no necesariamente de manera más luminosa. Y ahí es donde yo veo, por ejemplo, mucho de la crítica tanto al capitalismo voraz como a la gentrificación. El famoso arco en la calle, en Edimburgo, que es donde comienza la primera película, que se volvió un punto turístico de Edimburgo, ¿no? Para muchos fans de la película que van ahí a ver dónde se filmó la escena inicial de Trainspotting. Danny Boyle, en esta versión, creo que regresa 2 o 3 veces a ese mismo lugar, a esa misma esquina. Y ninguna de esas veces hay una memoria luminosa. No. O sea, siempre es de, puta neta. Sobre todo la de Spud. Sí, donde ya se está dando cuenta de lo que está pasando. Exacto. Es como reflexionar, de verdad, estamos todos cobijados debajo de este arco, pero no cabemos. ¿No? ¿Por qué estamos volviendo todos a este punto de una ciudad que ni nos pertenece porque está gentrificada, que no es la misma porque se volvió un punto turístico, ¿no? Y que no me dice absolutamente nada? Porque lo que yo creo que fue único para mí, que es esa carrera que tú dices, ese atropellamiento, pasa todos los días. A Spud le pasa, ¿no? Y ya salió publicado en un clip de la película, tampoco es un estropeo. Esa primera carrera que muchos dicen, es que le va a hacer homenaje. No, lo que está haciendo es decir, esa carrera que ustedes ven y que consideran emblemática pasa todos los días, no tiene nada de particular. Y es de nuevo lo que más me gusta de la película, que Danny Boyle dice, no se queden ahí, por favor, salgan de ese hoyo. Caminen para adelante, no caminen para atrás, que es lo que más me ilusiona de la película. Eso, y lo dejé claro en mi texto para Cine Garage, el manejo de la música. Exactamente. Ahí también me gustaría ir a mí. Vas. Lo que escuchamos en esta película, quizá en un primer visionado ustedes no se dan cuenta, pero es importante notar que en toda la película no escuchamos ninguna de las canciones que se escucharon en esa primera película. Desde Perfect Day hasta Lost for Life. Perfect Day quizá es la que más llega a entrar. Es que todo el tiempo parece que las vamos a escuchar. Pero no. Y Danny Boyle lo hace con una forma sumamente inteligente. Hace una especie de reversiones, de como intuiciones lejanas, como un sueño del que tratamos de acordarnos, pero que tenemos en la punta de la lengua y que decimos, yo me acuerdo. Y eso hace con el sonido en esta película. La música era protagonista absoluta de la primera película por varias razones, pues. Y por mucho. Sí. Y en esta segunda lo es de una forma mucho más elusiva. Y sobre todo una secuencia, tampoco voy a estropear nada, creo, en donde Renton pone el LP de Passenger de Iggy Pop cuando va a escuchar Lost for Life. Y lo único que escuchamos es segundo y medio, creo, de la canción. Sí. Y hay una especie de quiebre donde Danny Boyle
está como metiéndonos que es muy al principio de la película. Muy al principio de la película, donde Danny Boyle nos mete nomás la puntita sin albur mediante y nos saca de golpe, ¿no? Sí, justo para decirnos, ¿creen que voy a ir para allá? No. Tomen. No. No, porque, y se los aseguro, en cuanto ustedes escuchen el scratch del disco, van a estar esperando escuchar Lost for Life completa. Y esto no es un estropeo. No la van a escuchar porque la pueden escuchar cuando quieran. Exacto. ¿Por qué ponerla en la película otra vez? Ese es Danny Boyle. Sí, además hay muchas... Como tú dijiste, el mundo ha cambiado de mil y un maneras, ¿no? De 1996 para acá. Tristemente, pocas de ellas positivas. Sí. Ha cambiado, pero no ha evolucionado, pues. Pero estos chavos que en 1996 tenían 20 y tantos años y que estaban obsesionados con David Bowie, con Sean Connery, Sick Boy, con Iggy Pop, con Lou Reed. Llegamos al 2017. Todos estaban vivos. Estaban vivos. Sean Connery sigue vivo, afortunadamente, pero todos los demás ya tronaron. Iggy Pop también. Ajá, pero precisamente este punto en donde se filma la película y se estrena entre 2016 y 2017, donde David Bowie muere, Lou Reed acaba de morir y todas estas figuras van desapareciendo, son otra forma en la que la película involuntariamente, porque pues la gente muere, muere en el momento en que necesita morir, hace más evidente como el peso artificial y a veces patético de la nostalgia, ¿no? Que es donde creo que acabas de soltar otra palabra muy adecuada para entender esta película. La nostalgia termina siendo una maleta patética y muy pesada, que no tenemos que venir cargando. Ese es el otro señalamiento que creo que la película hace. Tienes que dejarla ir, ¿no? Porque si no, la historia se va a repetir y, no voy a decir más, la historia se repite. O sea, de alguna forma, que si han visto Trainspotting, para ustedes va a ser muy clara, Danny Boyle y John Hodge están contando la misma historia de Trainspotting. Y no parece hasta el final. Exactamente. La misma historia. Entonces, échenle un ojo, véanla con cuidado. Chequen el manejo de la música, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio. No olviden que Danny Boyle fue el diseñador del espectáculo que inauguró los Juegos Olímpicos en Londres, en donde tanto lo que se veía, que fue la historia del Reino Unido, como lo que se escuchaba, la banda sonora, fueron elegidos por él. Pues bueno, algo así, con un nivel mucho menor, porque es una película pequeñita, es una película muy sorda, es una película muy, muy oscura, muy contenida, ¿no? Está haciendo en T2. No vayan esperando lo mismo, nunca vayan al cine esperando lo mismo, a menos que vayan a ver una película que ya vieron. Esa es la otra gran enseñanza que yo le encuentro a la película. Si van a ver una película, dejen que la película les cuente lo que les van a contar, no estén esperando lo que les repitan el cuento. Si es eso, vuelvan a ver la película anterior. Y si quieren estar viviendo siempre la película anterior, se vale, sí, pero dense cuenta que están ahí, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Sergio? Sí hay tazas de baño en esta película. Sí, si están esperando. Por si alguien estaba con el pendiente. Sí hay tazas de baño, varias además. Hay varias. Sí. Sí hay referencias joviales al Trainspotting, o sea, sí hay un par de guiños por ahí que nos dicen, porque tampoco, la película tampoco es un rechazo. No, como un rechazo de la propia juventud. Un rechazo visceral, no. Sí, es una lectura muy crítica de la propia juventud, pero no es una negación del pasado para nada. O sea, la película también aborda con forma cariñosa a ese pasado, a ese nosotros que fuimos, ¿no? Sí, no maltrata a los personajes, simplemente los retrata, ¿no? Como dices, parte del supuesto, ¿qué pasaría si estos que no se han visto se vuelven a ver? No es que los vaya a hacer papilla a todos, ¿no? Entonces, tampoco esperen una versión completamente desesperanzada, trágica, oscura, vámonos al demonio todos, no. Nomás nos dice que hay que aprender de nuestro pasado. Exactamente. No vivirlo siempre. Exactamente. Sergio, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. ¿Volverías a ver T2? Mira, volví a ver la primera sí. Y después vi esta segunda y me gustó bastante la experiencia. ¿Volvería a ver T2? Sí, sobre todo ahora después de esta lectura que tú y yo acabamos de compartir. Creo que encontré
muchas luces nuevas que echar sobre la película. Recuerdo, por ejemplo, esta escena, otra vez sin spoilers, discúlpenos. No, la película no tiene estropeos. No hay grandes cosas que estropear. No tiene estropeos. Pues, donde Ewan McGregor llega al aeropuerto de Edimburgo y hay una chica repartiendo folletos diciendo bienvenido a Edimburgo, y él buscando su barrio le dice, disculpa, ¿de dónde eres? Y ella le dice de Letonia. Sí, o Bielorrusia. Ajá, sí. Estos pequeños guiños humorísticos que son más complejos, más maduros si quieren que en la primera película, que no son el güey echándose a la taza de baño llena de caca, ¿no? Claro. Sino que son un humor más escondido, más trabajado, porque Danny Boyle también confía en su audiencia. Sí. También sabe que para esta audiencia a la que se está dirigiendo, también han pasado 20 años, ¿no? Y él también muestra como cierta esperanza, cierta fe en que le está hablando a una audiencia 20 años más inteligente, claro, 20 años más sabia, o que al menos ha tenido 20 años de más para darse cuenta de lo mierda que está este mundo, ¿no? Claro. Yo le voy a decir algo, obviamente, desde la especulación. Yo no tengo 20 años menos, pero si yo tuviera en este momento 16, 17, que me imagino que la película es B15, yo sí le recomendaría a la gente que no ha visto Trainspotting que vieran primero esta. Órale. Y luego vieran la otra. Órale. O sea, creo que hay que pensar en ese tipo, también en esa gente, ¿no? La gente que pues está donde estábamos todos hace 20 años, ¿no? Yo creo que sería interesante escuchar a alguien que no ha visto Trainspotting, que los hay, ¿no? Así como hay gente que no ha visto Star Wars, hay gente que no ha visto Trainspotting. Sí, claro. Que vea esta y luego vea el gran flashback que representaría la otra. Mira, no lo había pensado, pero es un buen concepto. Estaría padre. Dejo el ejercicio a ver quién se lo avienta y quién viene a comentar esa otra experiencia. O si alguien de quien nos esté escuchando ahorita lo hace, pues que compartan, ¿no? Con nosotros en redes. Sí, o que nos avise y grabamos aquí un programita. Sí, se puede. Entonces, si alguien lo hace, por favor avísenos, porque abro la invitación para platicar esa otra experiencia como en reversa. A ver qué pasa. Es un gran experimento, ¿no? A ver qué pasa. Sergio, mil gracias por venir a platicar con nosotros en esta muy fría mañana en la Ciudad de México. Muy fría. Muy fría. Como de Edimburgo. Más o menos. Saludos a todos. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me